Buenas noches, cordial saludo para todos. De mucho gusto, mi nombre es Jenny Paola Cuberos, miembro y docente de la Red Latinoamericana de Cuidadores. El día de hoy, como siempre, los estará acompañando el profesor Ricardo, quien ya lo vieron en una anterior presentación, ¿verdad? Con el tema de nutrición para el cuidado de las heridas en el diabético, ¿verdad? Profesor Ricardo, buenas noches para todos nuevamente. Vamos a indicar pues, la metodología de las clases como siempre. Encender los micrófonos únicamente si van a realizar una intervención, ¿verdad? Que sea de la manera más respetuosa, que sea dinámico. Si no llegan a escuchar bien o tienen algún inconveniente en la conexión, por favor escribirlo en el chat, levantar la mano para que pues los profesores vayan dando la palabra. Bueno, sin más preámbulos, sin nada más que decir, damos paso al profesor Ricardo. Profe Ricardo, le voy a dar el anfitrión para que pueda hacer la presentación y pues dirigir la clase. Feliz noche y voy a estar atenta a cualquier inquietud o lo que necesite. Muchas gracias. Cordial saludo para todos y todas las que están conectadas en este momento. Como bien lo dices, estamos conectados con el fin de darle continuidad a todo el proceso de capacitaciones para complementar todo nuestro conocimiento en el tema de la salud del cuidador y la salud de quien cuidamos. Nuevamente agradecerle a la Red Latinoamericana por tener en cuenta y aprovechar en forma adecuada estos espacios que bien enriquecen el conocimiento, bien permiten en mucha forma salir de dudas, mejorar en ciertas condiciones que desconocemos, pero ante todo saber que nos estamos, llamémoslo así, puliendo en el conocimiento para poder desempeñar nuestras funciones como cuidadores, como auxiliadores en la etapa de la adultez mayor, y eso pues obviamente enriquece muchísimo. A todos quienes están conectados, una feliz noche. Agradezco muchísimo que estén conectados, que podamos tener una reunión dinámica. Voy a tratar de ser lo más breve posible y lo más contundente, porque pues este es un tema que es bastante profundo. Hay que tratarlo con mucho tino, no sin antes mencionar que lo que aquí se haga tiene que tener siempre como recomendación básica e importante es que no podemos descuidar en ningún momento ni asumir ciertos cuidados siempre y cuando estemos siempre recomendados y asumiendo las recomendaciones del médico de cabecera. Recuerden que es el médico quien está orientando cómo debe cuidarse una herida, cómo debe tratarse la prescripción médica del paciente, qué cuidados adicionalmente debe tener, cómo debe ser el balance de su nutrición, si requiere una nutricionista de cabecera o un dietista o una dietista para el caso. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que pues tengamos claro todo ese concepto. Eh, para iniciar, pues sabemos que existen muchísimas enfermedades que hoy lastimosamente podemos llamarlas y decirlas, hombre, están de moda cuando no debería ser lo correcto. Son enfermedades que desafortunadamente las poblaciones más vulnerables, las cifras crecen de una manera escalofriante y son muchísimos los factores porque este crecimiento de la población que padece, como el caso de la diabetes, va en crecimiento y va complicándose con otras enfermedades asociadas que desafortunadamente hacen que sea difícil cada vez el tratamiento y control de ellas. Y a eso nos unimos a volver a repetir lo que he repetido en ocasiones anteriores, lo cual nunca me cansaré de hacerlo,
porque uno de los factores importantísimos que tenemos a la mano, que podemos manejar indiscutiblemente para evitar que hayan enfermedades como el caso de diabetes, el caso de la hipertensión, por citar algunas que son de las que más sobresalen, de las fallas cardiovasculares, otras que también tenemos asociadas, se deben muchísimas veces es a una pésima nutrición. En toda nuestra América Latina, desafortunadamente, tenemos padecimientos muy grandes y unas cifras enormes de desnutrición desde edades tempranas, desde el nacimiento, llamémoslo así, y son multifactoriales. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta como esa especie de, 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 de escenario, nos vamos a enfocar hoy al tema de el cuidado, la nutrición, especialmente en el cuidado de las heridas en los pacientes diabéticos. Pues para ello es importante que hagamos como una especie de recordéis de qué se trata esta enfermedad y así nos podemos enfocar más sobre el porqué de esos cuidados y sobre el porqué de esa nutrición que debemos tener en cuenta. ¿Sí me están escuchando todos perfectamente? Sí, sí, profesor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces continuando, la diabetes es una enfermedad crónica de muy larga duración. Es una de las enfermedades que tiene en forma prolongada y que afecta la forma como el cuerpo convierte los alimentos en energía. El cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que nosotros consumimos en azúcares, lo que también nosotros llamamos glucosa, y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas, como ustedes lo han escuchado, que queda arribita del hígado, nuestro lado derecho, produce una hormona llamada insulina. Esta actúa como una especie de llave que permite que el azúcar o la glucosa en la sangre entre a las células del cuerpo para que éstas la usen de una forma y la conviertan en energía, pero esto tiene que ser en una forma balanceada, equilibrada y que mantenga los niveles. Un cuerpo con diabetes, por lo general, no produce una cantidad suficiente de insulina, perdón, y no puede, en algunos casos, usar adecuadamente la insulina que produce. O sea, esas son dos variables. O no está la cantidad suficiente o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Y cuando no hay suficiente insulina, las células dejan de responder a la misma insulina. Queda demasiada azúcar o glucosa represada en el torrente sanguíneo y con el tiempo esto es lo que nos lleva a problemas de salud mucho más graves, como enfermedades del corazón, la pérdida de la visión, que ustedes lo han notado muchísimo en los pacientes diabéticos, y la enfermedad de los riñones. Sin embargo, no existe una cura para la diabetes que esté en este momento a la vista. Científicamente, no hay el primero que haya levantado la mano y diga, vea, aquí tenemos ya la cura para la diabetes. De tal manera que hay unas recomendaciones importantes que debemos de tener siempre en cuenta para evitarla. Para evitar la diabetes debemos perder peso, mantener un peso ideal, comer alimentos y consumir alimentos nutritivos y saludables, 100%. Y lo importante, estar activos, evitar el sedentarismo. Cuando nosotros evitamos el sedentarismo, estamos ayudando de una forma indescriptible. No se imaginan cuánto a que ese tipo de enfermedades no aparezcan en nuestro cuerpo. Y hay otras recomendaciones adicionales que debemos de tener en cuenta. Parecen simples y básicas, pero son de gran importancia. Como por ejemplo, tomar los medicamentos de acuerdo a lo que prescribe el médico, a lo que nos recomienda el médico. No debemos de ser caprichosos y estar tomando medicamentos, probando tipos de pepas o supuestos fármacos milagrosos que hoy por hoy proliferan en el mercado. Debemos de estar siempre vigilados y controlados por un médico que nos lleve a un buen camino de tratamiento terapéutico.
Otra de las partes importantes es que cuando se conoce y se sabe que ya se es diabético, debemos de obtener una educación y un apoyo para el autocuidado de nosotros mismos, en el caso de que padezcamos esta enfermedad. Y otra importante situación que debemos tener muy en cuenta es que debemos asistir a las citas médicas, a los controles, no le saquemos el cuerpo, vayamos porque es nuestra salud, es nuestra vida, es la vida de quien cuidamos o es la vida de un familiar. Entonces, tener esas recomendaciones que son muy básicas, a veces complicadas por nuestro trabajo, para que siempre tenemos algunas complicaciones, pero debemos de tratar de no hacerle el quite a esas recomendaciones para que podamos tener eh, y crearle dificultades a la aparición de este tipo de enfermedades, como el caso de la diabetes. Hay varios tipos de diabetes, así rápidamente lo menciono. Existen la diabetes tipo 1. Esta es causada por una reacción autoinmunitaria. El cuerpo se ataca a sí mismo por error. Esta reacción impide que el cuerpo produzca la insulina. Aproximadamente este tipo de diabetes tipo 1 está entre el 5 y el 10% de las personas que tienen diabetes a nivel general. Por lo general, los síntomas de esta diabetes aparecen rápidamente. Generalmente se diagnostican en niños, en jóvenes y en adultos jóvenes. Las personas que tienen diabetes tipo 1 deben recibir insulina todos los santos días para poder sobrevivir. En la actualidad nadie sabe cómo prevenir la diabetes tipo 1. Es difícil porque sus síntomas no son muy claros y aparece de repente. La diabetes tipo 2, con la diabetes tipo 2 el cuerpo no usa la insulina adecuadamente. Fíjate la diferencia. En el uno no la produce y en el otro la tiene, pero el cuerpo no la utiliza adecuadamente y no puede mantener los niveles de azúcar en sangre, los normales, los que medimos nosotros con el glucómetro. Aproximadamente en la tipo 2, diabetes tipo 2, entre 90 y 95% de las personas padecen este tipo de diabetes. Es un proceso que evoluciona a lo largo de muchos años. Los adolescentes y los adultos ahora se están viendo también comprometidos con este tipo de diabetes porque esto no lo había en jóvenes. Era muy raro el caso, más que todo se diagnosticaba en adultos. Y muchas veces, precisamente porque no se manifestaban síntomas, ¿sí? Por lo tanto, es importante que se hagan análisis y que se estén midiendo los niveles de azúcar y de glucosa en sangre, si se está en un riesgo. La diabetes tipo 2 puede prevenir o retrasar con cambios de estilo de vida. Por ejemplo, uno no se preocupa por prevenirla y es lo que yo les mencionaba anteriormente. Mantener un peso bajo, normal, evitar el sobrepeso, tener la alimentación y consumir productos y alimentos saludables y hacer actividad física permanentemente o regularmente. Esos son dos tipos que son los que más vemos. Hay otro tipo de diabetes que está en nuestra América Latina y en Colombia también se ve muchísimo, es la diabetes gestacional. Esta aparece en mujeres embarazadas que nunca han tenido incluso diabetes. Cuando una persona tiene diabetes gestacional, tiene un riesgo muy grande porque el bebecito podría estar en mayor riesgo de presentar complicaciones de salud. La diabetes gestacional generalmente desaparece cuando nace el bebé. Sin embargo, esta aumenta el riesgo de que la mamita, con el tiempo después de nacido el bebé, pueda tener y presentar diabetes tipo 2. Si ella no se cuida y no sigue las recomendaciones que les mencionaba anteriormente, puede tener y ser muy vulnerable cuando se te presentó esta diabetes gestacional. Es más probable incluso que el bebé que nace cuando se tuvo la diabetes gestacional tenga obesidad cuando sea niño o adolescente y que presente diabetes tipo 2 hacia el futuro. Entonces, a ellos hay que darles un cuidado especial y prestarles atención, seguirles y llevarles estas recomendaciones importantes. Por ejemplo, le hablo algunas cifras, ustedes se quedarán pues, asombrados. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 96 millones de adultos que tienen problemas de diabetes o prediabetes, llamémoslo así.
cuando nosotros llamamos de prediabetes, es que existen aparentemente los síntomas, pero no está lo suficientemente clasificado para llevarlo a la diabetes tipo 2, de tal manera que oscila dentro de ese rango, pero no deja de ser un problema de salud pública. Y lo que es peor, de cada 10 de ellos, 8 no saben que tiene prediabetes. Eso es gravísimo porque no hay una conducta de medirse los niveles de sangre y ustedes se imaginan, ustedes conocen y saben perfectamente cómo son los niveles y las costumbres y hábitos nutricionales de los norteamericanos, cargados en azúcar, cargados en carbohidratos, a deshoras, o sea, es una comida chatarra casi el 80%. De ahí vemos una de las causas muy grandes. Y como son pacientes que se vuelven obesos, tienden y tienen mayor tendencia a sufrir otras afectaciones cardiovasculares, otras afectaciones en el órgano más grande que es la piel, como lo mencionábamos en la charla anterior, donde ahí aparecen las heridas, donde aparecen los otros daños que hacen que obviamente el paciente tenga mayores padecimientos. Entonces fíjate que a nivel global, a nivel general, les comento esto pues para que estemos en contexto de lo que estamos hablando. Sin embargo, en las personas allí en Estados Unidos que tienen prediabetes, si hacen un programa de cambio de sus actividades diarias, de sus actividades alimenticias y siguen esas recomendaciones, tienen altísimas posibilidades de disminuir esos riesgos. Eso no abarca para los norteamericanos. Eso es como por citar una cifra. Pero aquí en Colombia tenemos niveles altísimos de pacientes diabéticos en muchas regiones del país. En el caso del sur colombiano, en el Tolima, en el Valle, aún en Bogotá, encontramos cifras altas de pacientes diabéticos que realmente las estadísticas son escalofriantes. Entonces, vemos, esta es una parte del segmento que les quería comentar para que tengamos muy en cuenta hacia el futuro. ¿Alguno tiene alguna pregunta al respecto? No, no, señor. Bueno, pero estamos claros, ¿cierto? Claro, muy claro. Ah, bueno, ya entramos al tema de la diabetes como tal en el tema de las heridas. Yo creo que todos ustedes se han dado cuenta que hay diferentes estadios, como dijimos, diferentes tipos de diabetes. Pero dadas las condiciones de nutrición, las condiciones de obesidad, las condiciones de falta de ejercicio, la piel, que es uno de los órganos más grandes, que nos protege, nos cuida, requiere no solamente una buena nutrición, sino también requiere hidratación. Y por compresión, ellos van, si hay un descuido, hay una pequeña herida, ulcerándose. Y especialmente en las extremidades inferiores vemos con mayor frecuencia este tipo de situaciones. Si la persona tiene también predisposición vascular, llamémoslo venas varices, donde ya existen también heridas de base, va a ser mucho más complicado curar y los cuadros de heridas van a ser realmente eh, bastante tristes. Yo lo llamo tristes porque realmente el proceso de cicatrización, el proceso de restauración requiere de una paciencia, requiere de una nutrición adecuada y requiere de un manejo adecuado del paciente, siempre guiado y orientado por el médico, porque cada cuadro es muy diferente. En eso también tiene mucha responsabilidad el paciente. ¿Por qué te hablo yo les hablo de la responsabilidad del paciente? Porque es que el paciente diabético, he tenido casos y he conocido casos muy particulares donde el paciente, a pesar de las recomendaciones que les hacen, ellos siguen consumiendo bebidas, dice que siguen consumiendo azúcares añadidos en muchas de sus dietas y no las dejan. Esto agudiza todos los cuadros eh, diabéticos, llámese tipo 1, tipo 2, y hace que obviamente sea más difícil el tratamiento y el manejo del paciente. Entonces, ser muy cuidadosos, ser bastante disciplinados y como cuidadores, saberlo manejar al paciente, a nuestros pacientes, a quien cuidamos o a nuestros familiares,
es bien importante porque de ahí depende el éxito del cuidado de una herida. Los medicamentos están para utilizarse, los que se recomienden y los que recomienda el médico, pero ellos no van a hacer milagros si nosotros no los aplicamos de manera adecuada. Y no van a suceder efectos positivos si tenemos una mala nutrición, si tenemos una mala hidratación, si no tenemos los cuidados adecuados, si tenemos sobrepeso, si al paciente no lo ejercitamos. Entonces, todos esos factores son bien importantes porque que están directamente comprometidos con el proceso del cuidado de la herida del paciente, llámese el tamaño, la profundidad o la gravedad de cada cuadro. El manejo, como le repetía anteriormente, depende muchísimo de cada cuadro. Hay casos donde ya vemos gangrenas, hay casos donde vemos callosidades que se fisuran y dentro de esa fisura empieza a abrirse, a agrietarse el pie. Allí en la parte donde se agrieta empieza a haber pus y a la vez que hay pus porque queda encerrado, empieza a haber mal olor. O sea, hay cantidad de factores que si no se cuidan y no se tratan de manera adecuada, va a ser complicado. El colágeno, muchos factores que inciden, la falta de vitamina A, la falta de vitamina D, la falta de vitamina C, también tienen un factor importantísimo en el proceso de cicatrización y curación de las heridas. Si estas vitaminas están en deficiencia, realmente vamos a tener unos procesos muy, pero muy lentos. La nutrición tiene un papel esencial en la cicatrización de las heridas crónicas y es un aporte extra en nutrientes que debemos proporcionarle para reparar la parte tisular y para restablecer las pérdidas originadas a través del exudado. Es que hay muchas pérdidas. Cuando se exuda una herida, se pierden muchas vitaminas, muchos componentes importantísimos en el proceso de cicatrización. El aporte, por ejemplo, insuficiente de energías, de proteínas, de antioxidantes, como les decía, vitamina C, vitamina A, de zinc, de vitamina D, que son frecuentes en estos pacientes, se ha relacionado, aló, estas carencias se relacionan mucho con el retraso de la curación. Ojo, oigan bien, faltan estas partes, estos antioxidantes, estas proteínas, estas vitaminas, el zinc y la vitamina D, en manera importante, va a ser más difícil y más prolongado el proceso de cicatrización. Entonces, esos y otros factores, como el caso de la obesidad, como les decía, la edad avanzada, el consumo, por ejemplo, de glucocorticoides, la deshidratación, como les mencionaba, que hay que por lo menos consumir 2 litros de agua diaria. Si hay una persona deshidratada, puede disminuir e impedir que el proceso de cicatrización se realice de manera adecuada, siendo importante, por ejemplo, la realización de un plan nutricional para identificar a los pacientes con desnutrición. A veces he visto pacientes diabéticos que consumen y consumen granos, consumen algunas cosas allí, pero resulta que en esos granos no está obteniendo la vitamina, ni la vitamina D, ni la vitamina C. Realmente no se están nutriendo en forma adecuada y son muy vulnerables a este tipo de situaciones. Los aminoácidos, como la arginina, la glutamina, la metionina, se utilizan muchísimo y son importantísimos para la cicatrización en una herida. Llámese el tamaño de la herida que sea, pero esos factores son importantísimos allí. Y se encuentran presentes en diferentes alimentos y en complementos nutricionales. ¿Sí? Hay algunas personas que recomiendan, sin embargo, que los ácidos grasos omega 3 ayudan. Sí, ellos ayudan una parte, pero no es que hagan allí el milagro porque necesitan lo demás. ¿Sí? Y parece que ellos también ayudan a disminuir la progresión de la herida, pero no es que muestren unas tasas altísimas de cicatrización porque se requiere que el resto de la nutrición sea adecuada, o sea, tiene que haber aportes de minerales, tiene que haber un aporte adecuado también de vitaminas, como les comentaba, que son claves, vitamina D, C y A. Esas son importantísimas. Perdón, profe, un momentico, interrumpirte. Por favor, Jimena, apagar su micrófono porque está interrumpiendo la clase.
Le estamos diciendo por el chat, yo había levantado la mano pues para manifestar eso. Por favor, mantener sus micrófonos apagados. Solo intervenir cuando van a realizar algún tipo de Te pregunto. preguntas, porque es que interrumpen, generan interferencia y las demás personas pues no pueden escuchar bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar coordinando de manera adecuada. Me parece muy bien y oportuna la intervención. Bueno, continuando. Entonces vamos a mirar así a grosso modo que la cicatrización, por ejemplo, en las heridas crónicas y en proceso de cicatrización, tienen fases importantísimas. Hay tres fases. Una que nosotros llamamos hemostasia, una inflamatoria, otra proliferativa y otra de remodelación. O sea, esas fases son importantísimas porque de todas maneras nosotros tenemos que buscar que en aquellos pacientes obesos donde las heridas se impactan por compresión, vamos a ver que la inflamación es uno de los problemas más graves a tratar, porque por su sobrepeso va a estar maltratando, como dicen, hurgando en el mismo punto, ¿ves? Entonces allí hace que eso sea más complicado de tratar. A veces se forman, una vez formado un coágulo de fibrina y durante la fase de inflamatoria, se produce la migración a la herida de los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos son los encargados, los macrófagos, de la eliminación de agentes infecciosos, de bacterias y de restos de células muertas, ¿ves? Ellos por eso se llaman macrófagos, ¿sí? Y ellos intervienen muchísimo y presentan diferentes fenotipos, pero de eso no vamos a hablar porque ahí nos complicamos y nos vamos a factores muy profundos que no tiene que caso que los veamos en este momento. Entonces, vamos a mirar acá cuáles son los factores de riesgo asociados al desarrollo de las heridas. Suena redundante, pero hay que saberlo decir. Hay heridas que aparentemente aparecen y no son como tan lesivas, tan de cuidado, pero resulta que los factores y la predisposición que tenga la persona hace que estas heridas se conviertan después en heridas graves, heridas de difícil tratamiento y de difícil manejo. Y uno de esos casos es la diabetes. La diabetes, cualquier herida que se presente, independientemente de la fase tipo 1, tipo 2, puede llegar a complicarse. Y una de las complicaciones de la diabetes es el desarrollo de úlceras en la piel. Es muy propensa la persona a desarrollar úlceras. Estas están asociadas a neuropatías y a diferentes grados de enfermedad vascular periférica. Por ejemplo, las venas varices. Entonces allí tenemos que tener mucho cuidado porque el manejo de ellas es bastante complicado. Otro, como les mencionaba, la obesidad, es otro de los factores de riesgo. Los pacientes obesos tienen mayor riesgo a infecciones en las heridas debido a la hipoperfusión, como les comentaba, ¿sí? Y la isquemia del tejido adiposo, lo que afecta el proceso de cicatrización permanentemente. O sea, allí va a estar uno limpiando, haciendo, pero no se ve el avance. Y si a eso lo asociamos, que hay una, llamémoslo así, una mala nutrición, tenemos más dificultades al respecto. Entonces, ese factor es bien importante que lo tengamos en cuenta porque pues, realmente incide muchísimo en el caso del desarrollo de las heridas crónicas. ¿Mm? Otro de los factores importantísimos que tienen una incidencia en el desarrollo y en la deficiencia de las cicatrices es el calórico nutricional, del que estamos hablando nosotros. En este nos enfocamos un poquitico porque tenemos que hablar que también a ellos van asociados otros factores, ¿sí? Las deficiencias calórico-nutricionales se han relacionado con una prolongación de la fase inflamatoria. O sea, lo que hablábamos, se sigue prolongando, no la controlamos, sigue creciendo, y una mayor tasa de infección y una disminución de los fibroblastos, como decíamos, y el colágeno se disminuye y hace que realmente no tengamos una cicatrización adecuada.
Esto puede llegar a impedir el proceso de tasa de infección y a impedir a impedir el tasa de cicatrización. Eso debemos de tenerlo muy, muy en cuenta. Otro de los factores importantes que tienen incidencia muchísimo en las partes y en las fases de cicatrización es la edad. Las proteínas corporales y la ingesta y la absorción de nutrientes disminuyen cuando ya somos adultos mayores. Entre más adultos, hay desafortunadamente una disminución en la absorción y en la ingesta de alimentos. Eso reduce la respuesta inmunitaria. Por eso es que a veces necesitamos complementos nutricionales que vayan con aportes inmunológicos que nos ayuden a enriquecer nuestro sistema inmunológico, que nos aporten proteína, que nos aporten vitaminas, vitamina C, vitamina A, vitamina D, que es fundamental en estos aspectos. Y además, que evite la proliferación capilar. Esto es importantísimo. O sea, la edad también juega un papel fundamental dentro de los procesos de cicatrización y la incidencia de heridas. El consumo de fármacos a esta edad es impresionante. Las personas no solamente tienen un proceso de heridas causadas por diabetes, sino que también tienen otras enfermedades asociadas y tienen que consumir otros medicamentos. Y estos medicamentos que consumen pueden llegar a ser como el caso de los glucocorticoides que inhiben la síntesis y la remodelación del colágeno. Todos los glucocorticoides inhiben esa síntesis y afectan muchísimo la remodelación del colágeno, que muchas veces retrasan la cicatrización y disminuyen la resistencia a la atracción de la herida, además de afectar la proliferación capilar. Entonces veamos que tenemos bastantes factores de riesgo que no solamente tienen que ver con la limpieza, con lo que hacemos directamente sobre el paciente, sino que tenemos que tener en cuenta todos esos factores que inciden muchísimo y por eso el manejo individual de cada persona está coordinado y orientado de acuerdo al diagnóstico del médico de cabecera. Por eso allí es donde tenemos que convertirnos en verdaderos profesionales para poder identificar, no para reemplazar al médico, sino para poder identificar todos esos factores y poder desempeñar mejor nuestro trabajo, ayudar de mejor forma a quien cuidamos, o si es a nosotros o a un familiar. Entonces, allí tenemos herramientas importantísimas que si las escuchamos bien, las analizamos bien y preguntamos, porque hay que preguntar, no hay que tener miedo a preguntar. Lo que no sepamos acá, lo consultamos y lo pulimos y lo traemos a contexto para que podamos salir de dudas. Bueno, ahora veamos qué nutrientes están implicados en la curación de las heridas. Hay nutrientes muy importantes que vale la pena que los miramos. Aquí ya entramos a la fase fundamental que nos compete hoy en esta charla. Las proteínas son fundamentales en un proceso de cicatrización de las heridas, el cuidado de las heridas de un paciente diabético. Las proteínas como tal, intervienen en la proliferación de fibroblastos, en la síntesis del colágeno, en la angiogénesis y en la formación de neutrófilos y macrófagos, como les comentaba, que intervienen ellos evacuando las células muertas, limpiando, son como unos soldaditos que limpian la herida para que ella pueda tener oxígeno y pueda limpiarse y cicatrizar de manera adecuada. Si estos macrófagos y estos neutrófilos disminuyen, no hay quien haga esa tarea sucia, ese trabajo sucio. Y es donde se proliferan las bacterias y donde se hace más grave el manejo de la herida. Todos estos factores son necesarios en la respuesta inmunitaria y una respuesta inmune insuficiente retrasará siempre va a retrasar la curación de la herida. La carencia de proteínas, por eso cuando consumimos proteínas de manera adecuada ni las complementamos con otro producto, si no lo tenemos en los alimentos que consumimos, ya llamémoslo porque tenemos dificultades en la masticación o porque tenemos una disfagia, entonces con un complemento nutricional que nos dé esos aportes de proteína, lo podemos hacer para poder llegar a tener una mayor respuesta y mejor respuesta en el proceso de curación de una herida. Por otra parte, debido a la pérdida de las proteínas en los exudados de las heridas,
es necesario aumentar sus requerimientos. O sea, si vemos que una herida está exudando demasiado, eso es un indicador directo de que hay carencia de proteína, ¿sí? Para que podamos mantener ese balance de nitrógeno positivo y prevenir complicaciones en la cicatrización. La complementación y el complemento de proteínas con arginina y micronutrientes, como el caso de la vitamina C, la vitamina A y el zinc, aceleran la curación y la cicatrización. Y ojalá que el paciente no esté desnutrido, porque los casos de desnutrición son evidentes. Podemos comer y decir, mire, es que el paciente, nuestro paciente, o es que yo como bien, pero es que si no me estoy nutriendo bien, es muy diferente. Comer es una cosa y nutrirse es otra. Entonces allí tenemos que tener siempre un acompañamiento del médico, que él está haciendo una valoración. Si es el caso y hay las condiciones y los recursos necesarios, pues también lo podemos hacer con un nutricionista que recomiende el médico, que se considere que sea necesario su opinión. Entonces ahí es importante, ojo, las proteínas importantísimas en el cuidado de las heridas del paciente diabético. La arginina, la glutamina y la miotina, ¿sí?, intervienen en la síntesis de la prolina. La prolina es el precursor del colágeno. O sea, si no hay arginina, si no hay glutamina y si no hay metionina, esa síntesis de la prolina nos va a dejar sin colágeno. Eso es lo que se pierde con la edad. Si no lo cuidamos el colágeno, entonces al no cuidar el colágeno, al no tener colágeno, es porque tenemos niveles bajitos de arginina, glutamina y metionina. Y hace que con deficiencia de óxido nítrico, que también es esencial para la cicatrización, tengamos procesos de cicatrización deficientes. Tratamientos de curación de heridas prolongados, con poco éxito. Entonces, ojo, estos, lo que es arginina, glutamina y metionina, la metionina se han utilizado además con las proteínas como nutrientes farmacológicos para la cicatrización. Ellos unidos se utilizan mucho farmacológicamente y se recomiendan a través de otro tipo de complementos nutricionales. Entonces, los que tengan y que estén presentes, el zinc es importantísimo, la vitamina A, la vitamina C, como lo mencionaba anteriormente. Los ácidos grasos omega 3, como lo comentaba anteriormente, influyen en la respuesta inmunitaria y pueden prevenir el empeoramiento de una herida. Hay estudios que se han realizado en pacientes que reciben un suplemento o un complemento de micronutrientes enriquecidos con ácidos grasos omega 3, como el caso de Kionutri, que nosotros lo manejamos. Y se encontró una menor progresión de las heridas existentes y una disminución, ¿sí?, de las carencias de proteína. La proteína C reactiva, aunque no se observan diferencias grandísimas en los procesos de curación frente a otros, pero sí se notan eficientes apoyos del omega 3 para el proceso de cicatrización y mejoramiento de las heridas en los pacientes con heridas en pacientes diabéticos. Los micronutrientes son importantes. Ellos durante el proceso de cicatrización se forman en grandes cantidades como radicales libres y ellos pueden inactivarlos o acelerarlos, y entonces la carencia los inactiva y la presencia de ellos acelera el proceso de cicatrización. ¿Cuáles son esos micronutrientes? Lo que les mencionaba a ustedes: la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D. Por ejemplo, la vitamina C, potente antioxidante que promueve la actividad de los neutrófilos. Como les comentaba, los neutrófilos van junto con los macrófagos y aumenta la proliferación y migración de los fibroblastos e intervienen en la síntesis del colágeno, siendo la cicatrización más eficiente de la herida un indicador temprano de su eficiencia. La vitamina A estimula la epitalización, el epitelio, y aumenta el número de macrófagos en la herida. O sea, la vitamina E aumenta el número de soldaditos que van a comer y a acabar con las células muertas allí. La vitamina E tiene una acción antioxidante y modula la expresión del factor de crecimiento. O sea,
aunque existe poca evidencia, su eficiencia y su influencia en la cicatrización está muy demostrada. Los productos ricos en vitamina E ayudan muchísimo y complementos nutricionales también ayudan muchísimo para poder llegar a tener efectos en tiempos más cortos de cicatrización en los pacientes. Todo es de un cuidado integral. Es importantísimo saber que una cosa acompaña a la otra y por eso se las estoy mencionando de esa manera para que más o menos la vayamos entendiendo. Cuando haya que profundizar más del tema, lo hacemos. Si Dios quiera, contemos con tiempo. Aquí vamos profundizando y vamos mirando cómo más o menos cada uno de estos mecanismos inciden muchísimo en la cicatrización y en el cuidado de las heridas, pero más allá en la nutrición del paciente diabético para que esto no ocurra. Uno de los micronutrientes bien importantes es el zinc. El zinc está presente en cada una de las presentaciones de nuestro producto Kionutri. Es importantísimo que también en productos naturales que vienen con zinc, los cereales, como el caso de las frutas, el caso de las verduras, hortalizas, los pescados de fuentes de ríos y de mares, son riquísimos también en zinc. El zinc tenemos que aportarlo, es un antioxidante que interviene en la síntesis del colágeno y ayuda a la reparación de los tejidos, pero de una forma sorprendente. Entonces, la deficiencia de zinc, pues va a hacer que obviamente esto se retrase. Entonces, como vemos ahí, estos factores son muy, pero muy importantes para que las tengamos en cuenta. Los suplementos con vitamina D en pacientes con heridas bastante leves o fuertes, frente a un placebo, muestran una reducción de la longitud, la anchura y la profundidad de la úlcera. O sea, ¿qué me quiero explicar? A un paciente le explicamos, le dimos a consumir un placebo, no. Al placebo es una sustancia inocua, sin sabor, que no trae nada. Y al paciente también le dimos a probar un complemento nutricional que tenga la vitamina D. Encontramos precisamente que ese paciente que consumió el complemento se encontró que la longitud, la anchura y la profundidad de su úlcera se había reducido. O sea que tiene una incidencia bien importante en la mejoría de esa cicatrización. De tal manera que es uno de los micronutrientes que debemos de tener en cuenta en cualquiera de los complementos nutricionales que consumamos junto a la vitamina A, la vitamina E. Entonces, en conclusión, la nutrición puede impedir o retrasar el proceso de cicatrización, llámese la que sea profunda, grande, crónica. De hecho, yo llamaría, por ejemplo, crónica, es cuando suceden que no tuvimos en cuenta los factores que les acabé de mencionar, que no tuvimos en cuenta la obesidad, que no tuvimos en cuenta la edad del paciente, que no tuvimos en cuenta la hidratación de su cuerpo, que no tuvimos en cuenta los nutrientes, que está mal alimentado. Entonces, si no alimentamos bien a nuestro paciente, es productos naturales, suficiente agua y con un complemento natural, ojalá que venga de productos vegetales como el caso de Kionutri, que es un aislado de proteína de soya, bien concebido y bien balanceado, con minerales, con vitaminas, que hacen que de manera adecuada le dé los aportes necesarios para el paciente. Y lo más importante, como siempre les he mencionado, rinde el doble frente a otros productos, no trae sodio, no trae azúcar añadido, que eso es fundamental. Hay muchos productos que en el mercado existen, no les menciono los nombres, vienen con hidrolizados de una cosa, hidrolizados de otra. Esos hidrolizados se convierten en azúcares y esos azúcares en glucosa, de tal manera que si un paciente es diabético, ¿cómo se nos ocurre darle eso? Porque nunca vamos a mejorar su cuadro clínico. Tenemos que buscar que además, por ejemplo, en pacientes diabéticos que les damos, llamémoslo Ensure, por mencionar un producto, ellos van a tener diarreas frecuentes. Al tener diarreas frecuentes por el hidrolizado de maltodextrina que trae, pierde los probióticos. Por eso es que ahora vemos el caso de Ensure Advance en frasquito con probióticos añadidos. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes de que su paciente
con la presentación de lata en el consumo permanente, que imagínate, son 3 dosis en el día, 3 vasos en el día. Entonces, hacen que él tenga cuadros que se agudizan y a veces no lo dicen. Entonces, por eso es importantísimo ser cuidadosos, consultarle al médico, doctor, mire, yo veo que mi padre o mi paciente está presentando cuadros diarreicos con esto. Entonces, los invito a que tengamos muy en cuenta el tema de nutrición en el cuidado de las heridas. Ya el manejo como tal de cada herida se la recomienda y lo dice el médico, porque cada vez que se avanza y no cura o no sana de manera adecuada una herida es porque algo está pasando. No quien la está tratando, puede que haber otro factor que no lo tuvimos en cuenta, que vuelvo y repito, la edad, sobrepeso. Estamos hablando de los otros factores, como el caso de los déficits calóricos nutricionales y el consumo de fármacos, porque puede estar asociado que también hay algunos medicamentos que no están ayudando a que el paciente mejore en su cuadro clínico respecto a las heridas. Recuerden, 100% el paciente debe de tratarse de acuerdo a las recomendaciones médicas, a lo que diga la prescripción médica y el médico de cabecera. En nuestra cultura existen alternativas, pero estas deben de ser manejadas con mucho cuidado, pero siempre consultando al médico, consultando al mismo paciente y a sus familiares. Entonces los invito, la verdad, la charla que hoy la tenía programada para 40 minutos, ya nos fuimos de 45 minutos más o menos. Espero que les haya quedado pues claro el tema. Si hay preguntas, vamos a destinar un tiempito para preguntas, con todo gusto las escucho y seguimos adelante para cerrar este día de esta buena capacitación. Entonces quedo atento a sus comentarios. Profe, buenas noches. Tengo dos Bueno, preguntas. sí, Eh, señora. la primera, cuando su merced dice que es un medicamento placebo, ¿a qué se refiere? A ver, lo que pasa es que hoy prácticamente en la parte científica, su merced se acuerda cuando uno trabaja un laboratorio, maneja y está investigando un medicamento, ¿cierto? Hablemos Sí, de un analgésico. Entonces, para probar la eficiencia de ese analgésico, si cura el dolor, yo coloco en un grupo de 10 diclofenaco, en el otro la aspirina, en el otro un placebo que puede ser agua. O sea, es una sustancia inocua, no es un medicamento. Eso se llama placebo. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? sí, profe. Digamos que tengo claro el concepto, pero en alguna oportunidad una profesora nos dijo que esa práctica estaba prohibida acá en Colombia porque era como engañar al paciente. No sé si eso actualmente se ha permitido o por los estudios que se estén realizando, pues se maneje ahora No. sí. Lo que pasa es que aquí científicamente lo mencionan porque pues, todos los laboratorios hacen y utilizan las prácticas placebo, ¿sí? Pero tienen Ok, que ser sustancias conocidas, ¿sí? Y una ok. sustancia conocida, placebo, es el agua, que es inocua y no causa daño. Entonces resulta que entre ese placebo yo encontré, por ejemplo, un grupo de 10 que tenía acá, otros 10 acá, otros 10 acá, y en el grupo placebo, 5 de los 10 me dijeron, oiga, sí me pasó el dolor y no había tomado ni un medicamento. Entonces, eso fue un factor psicológico. Pero aquí en el caso diabético que te estoy comentando, es que Sí, se le dio a la persona X complemento, llamémoslo así, sí, comparativamente a uno que tenía más vitamina D. Y se encontró que el que tenía vitamina D mejoró las condiciones de profundidad, de anchura y de espesor de la herida. O sea, hubo más reducción de la úlcera, ¿ves? sí, Entonces señor. se encontró que es eficiente, ¿ves? Ok, Eso puede estar asociado también a que la persona pudo haber comido mejor, se le dieron los aportes nutricionales más adecuados, porque, por ejemplo, te pongo hoy un ejemplo, hay abuelitos que duran unos días bien cuidados, otros días descuidados. En el día que están descuidaditos por algún factor que haya sido, porque se enfermó de otra cosita, no se le trató de manera adecuada la herida y tampoco comió bien. Entonces disminuyen todos los micronutrientes que te mencioné y hacen que sus colágenos, que su dermis y su epidermis
no reaccione a un proceso de cicatrazón de manera adecuada. A eso súmale la edad, que uno ya pierde masa corporal y se ve afectado en ciertas condiciones. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Listo, profe, muchas gracias. Y tengo la otra pregunta, ¿cómo explicarle uno a un paciente la fisiopatología del daño colateral que tiene tener diabetes, no manejarla bien y que haya un daño renal? O sea, yo tampoco no lo tengo claro. ¿Por qué se daña el riñón por la diabetes? Mira, el médico es el que sabe perfectamente lo que está diagnosticando. Cuando se habla en el cuidado como cuidadores, tenemos que tratar de pronto de llegar a manejar el tema como de una forma muy general y no tan profunda. Pero yo te lo puedo explicar así. El hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo y junto con con el páncreas, ellos regulan todos los nutrientes y todo lo que consumimos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, señor, sí, ¿Me señor. escuchas? Sí, señor. Exacto. Entonces, cuando hay muchos desechos, tanto de medicamentos como de grasas, como de azúcares, ¿estos por dónde van a salir? Unos por materia fecal y el 80% de los desechos también salen por la vía renal. Sí. Entonces, son frecuentes y son demasiados esos desechos, empiezan a haber de pronto alteraciones en el riñón. ¿Por qué? Porque ya hay una enfermedad de base como la diabetes y se puede llegar a complicar el paciente con falla renal y esa falla renal también lo puede llevar a una hipertensión. ¿Sí? Pero son Que conceptos uno va a tomar el muy ejercicio, todo se desvía. son, O sea, a veces son me pasaba médicos yo. y, y Como pues la vez que explicárselo. estudiaba un llamado, esa hijo de puta máquina no me dejaba andar. Y entonces Uy, la ¿qué es lo gente que se está, reía. qué es lo que Por está diciendo? favor, Así es difícil de explicar. Con la grosería no se puede. Bueno, en general te digo que ese tema de hablarle a profundidad fisiológicamente al paciente le corresponde al médico y el médico se lo va a explicar mejor al paciente para que lo entienda. ¿Listo? Para no confundirlo. Listo. Pero las enfermedades de diabetes están muy relacionadas a daño renal, pueden causar daño cardiovascular, pueden producir daño cerebral, porque eso se complica cuando no tratamos adecuadamente al paciente. ¿Listo? Pero los factores, los multifactores que actúan ahí, los explica el médico porque el paciente pues obviamente no es experto en fisioanatomía. De pronto tú estás interesada en saberlo bien, me Mm, parece muy chévere que sepas, pero en realidad esta es una parte de anatomía clínica que ya la explica el médico con sus saberes y sus entenderes y se lo hará explicar de una forma más adecuada y más didáctica al paciente. ok, profe. Vale, gracias. Con todo gusto, señor. Buenas noches, profesor, buenas noches con todos. Entonces, profesor, en conclusión, la importancia de la nutrición en un diabético tiene que ver mucho en la situación de ellos. Por ejemplo, así como dice mi compañera, que tienen problemas en los riñones. Por ejemplo, mi paciente tiene problemas de infección crónica a los riñones. Entonces, Correcto. la nutrición es importante entonces ahí. Sí, señora, en todas las fases. Mira, es que yo como te comentaba al inicio de la charla, si nosotros tuviéramos una educación más adecuada desde casa, desde el colegio, de la primaria, hasta llegar a nuestros días, que mi Dios tenga previsto, si nos preocupáramos por nuestra nutrición, créeme que si comiéramos adecuadamente menos comida chatarra, supiéramos aprovechar lo que tiene nuestra América Latina en riqueza cultural y gastronómica de una forma adecuada porque tenemos productos que tienen todos los elementos que yo te comenté ahorita. Ajá. Tendríamos menos riesgos, ¿sí? Como te comentaba, la diabetes desafortunadamente no se le conoce el origen. Hasta el momento está determinada que la tienen pacientes que vienen la heredan genéticamente, ¿cierto? Sí. Entonces,
Ya cuando viene por herencia genética, pues hay que hacer, tratarla y empezar a darle el manejo adecuado al paciente en todas sus etapas de la vida, porque a veces se detecta desde muy joven. Hay diabetes que son tipo 2 ya en adolescentes y en adultos muy jóvenes. No necesariamente tiene que llegar a la adultez, como les explicaba anteriormente, se detectaba era cuando ya estábamos, como decimos vulgarmente, viejitos, ¿sí? Pero esta ya hoy se encuentra en fases muy primarias de nuestras etapas del desarrollo humano y por eso allí la hidratación, el agua es fundamental, mantener bien hidratados. Ahorita que tenemos cambios climáticos, debemos de consumir mínimo 2 litros de agua. El zinc, la vitamina C, la vitamina A, en las frutas. Hay cantidades de vitamina C en las hortalizas, en las legumbres, en los cereales, en el pollo, en el pavo, en los pescados, ¿sí? Incluso hay un producto que a mucha gente no le gusta, que las lentejitas, por ejemplo. Las lentejas es uno de los mayores eh, nutrientes de hierro. El hierro es fundamental para transportar las proteínas por el torrente sanguíneo, para transportar el oxígeno a cualquier rincón de nuestro cuerpo. Esos son unos trabajadores allá que se llevan, se echan al hombro todas las proteínas y van haciendo que todas nuestras partes de nuestro cuerpo estén bien fuertes, que el intercambio con las células sea eficiente. Entonces, cuando una parte de nuestro cuerpo se rompe, que es el órgano más grande de la piel, queda expuesto. Hay un huequito allá o una úlcera que se va agrandando y entonces por ahí empiezan a entrar virus, bacterias, hongos y puede llevarnos a la muerte. Entonces, el manejo y el tratamiento de esas heridas es de cuidado. Pero fundamentalmente la nutrición la podemos hacer con productos naturales tal como los conocemos, nuestra dieta básica, y con un complemento nutricional, que es el que hemos manejado y el que recomienda el médico también. ¿Listo? Gracias, profesor. Sí, señora, con todo gusto. ¿Alguien más? Bueno, como no hay más preguntas, creo que damos ya por terminada la charla. Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron presentes, a los que estuvieron dinámicos, a los que preguntan. Hay que preguntar para salir de dudas y para aprender cada día más. Y con todo gusto. Profesor, muchas gracias, muy bien explicado, la verdad, muy fácil y sencilla su explicación. Espero que les haya gustado. Pues la verdad, a veces traigo dibujitos, a veces traigo cositas, pero entonces trato a veces de volverlo como más dinámico y más didáctico para que lo entendamos. Y así lo voy a tratar de hacer en algunas otras dinámicas, para que por lo menos la pregunta que me hizo la señorita anterior, eh, ella lo sepa explicar también al paciente, porque a veces se utiliza o yo puedo utilizar una terminología muy técnica y pues la idea es que el paciente o el usuario o nuestro familiar lo capte de manera adecuada y sabérselo decir para que él sepa por qué. Unas cosas se deben de hacer para no complicar otros órganos del organismo. ¿Listo? Sí, listo. Muchas Buenas noches. gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bien explicado eso. Dios le pague. Que tenga una linda noche. Gracias. Igualmente. Doctor, Un una saludo. preguntita. Qué Bien pena. pueda, sí, señor. No, señora, con todo gusto. Gracias, mire. Pues no sé si, o sea, si es voy a preguntarlo, pero pues siempre es como un mito. Mi mami tiene una muy excelente alimentación, considero yo. Es Me dijiste la vez pasada. necesario, perdón, Eso me dijiste la vez pasada. sí, es necesario el complemento nutricional No, por eso te como comento. O apoyo. sea, aquí la idea que yo lo comento es porque tenemos esa opción para aquellos pacientes que lo requieran. Pero si yo tengo a mi familiar, o en el caso de tu mamita, está con una buena nutrición y tú sientes que le estás dando los aportes y que ella se siente bien, que tiene su buen peso, que tiene su buena condición física, pues no hay necesidad. Estos son opciones por eso se llama complemento, ¿sí? Yo complemento cuando me falta algo allí, ¿ves? Cuando no lo tengo allí.
Entonces, Pues eso es a mí opcional. me gustaría, pues, porque uno cree que de pronto le falte alguna vitamina o algo así, pero mi preocupación es por el sobrepeso. Primero porque yo soy la que sufro, yo soy la que la tengo que cargar y todo eso, y segundo porque pues ella digamos que ya diagnosticada como diabetes, o sea, ya comenzó con su diabetes. Entonces me da miedo que se me siga subiendo de peso, Sí, eso sí hay que pero tenerle me cuidado. gustaría, o sea, es como tantas cosas. Primero porque, pues, ella se alimenta bien, pero me gustaría como ayudarle a acelerar el proceso de cicatrizar su osteomelitis, aunque es difícil, pero digamos que en base a lo que su merced habló en esta clase y en la otra, digamos que para ayudar a cicatrizar lo que me preocupa, la osteomelitis. Sí, De pronto el apoyándola proceso, con un poquito más de complementos. sí, el zinc. Yo digo que el zinc es importantísimo, como te mencionaba, la vitamina D, o sea, aquello que esté enriquecido con vitamina C, vitamina A, la vitamina E, la vitamina D y el zinc son importantísimos, porque es que a veces algunos productos que consumimos diariamente, sí, efectivamente traen vitamina D, pero de pronto no la traen en las concentraciones adecuadas. Y Sí. si la abuelita, tu abuelita me decías que tenía como 80 y pico años, 88 cumplió. ella camina todavía, camina bien. No, no, por eso es mi preocupación. No, ella no camina y tiene un Alzheimer y aparte eso la osteomelitis, la bacteria que Claro, tiene ya crónica. tiene más riesgo de aumentar de peso porque no se mueve. Sí, No, señora. no se mueve. Y al contrario, ya es como estreñimiento, pero pues digamos que lo manejamos con alimentación también. Sí, Pero yo, por señora. Ajá. ejemplo, al desayuno, al almuerzo, a la comida se le da todo. O sea, no le damos harinas, pero le damos muchos vegetales, frutas y sobre todo la proteína. Ella come muy buena proteína también. Claro, con todo gusto yo le reviso cuál de las presentaciones sistema inmune o adulto mayor de pronto le puede ser útil, ¿ves? Vale, Pero el que doctor, tenga gracias. mayor concentración de zinc para que le pueda ayudar, porque sí, precisamente por la obesidad, ellas empiezan a tener ulceraciones en los pliegues, en la ingle, bueno, en muchas partecitas y el proceso de cicatrización es lento, ¿cierto? Y Sí, más que áreas donde tiene la tendencia de pronto a presentarse de ¿cómo se llama esto? Presencia de hongos, y ello también se agudiza porque como el hongo, ¿qué es lo que necesita para desarrollarse? Calor, oscuridad y humedad, ¿ves? Entonces empieza a sentir rasquiña y allí se hace difícil el manejo. Entonces es bueno cuidar eso, esos puntos y la cicatrización allí es importantísima. Pero me alegra y la felicito que tiene pues ese buen concepto. Lo que sí podría recomendarles es que cuando puedan hagan en ejercicios así sea en la cama, en las piernas, en los brazos, que haga ejercicios con las manitos, a pesar de su Alzheimer, hasta donde ella se canse, porque ellos se desconcentran muy fácilmente, pero ¿eso con qué fin? Con el fin de que tenga movilidad y pueda gastar energía, para ver si con eso ayuda a bajar peso. sí lo hacemos, pero no, mi mami es muy, eh, o sea, como que un poquito y ya, no más. Pero Sí, 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 sí lo hacemos porque o sea, le hacemos lo que son piernitas y brazos, se las movemos como dice el dicho, diariamente. es poquito porque se les olvida qué estaban haciendo. Exactamente, sí. Ay, Sí, doctor, muchas gracias. no señora, con todo gusto, para eso estamos. Profesor, ¿el citrato de magnesio también se les puede dar o más o menos, o en qué les puede ayudar a ellos? Para eso hay muchísimas fórmulas, hay unas que son, pero yo como te digo, no digo, estas las puedo recomendar porque eso viene por porcentajes. Y el porcentaje es dado de acuerdo a a la gravedad de la herida. Como les explicaba, el tejido tiene su dermis, su epidermis, la herida tiene una profundidad, una anchura, y como les explicaba, algunas de esas heridas supuran demasiado, ¿sí? Entonces, lo que le vayamos a aplicar allí tiene que ser adecuado para que haga una cobertura de como les decía, los macrófagos
ellos se encargan, son como una especie de soldaditos que van limpiando allá las células muertas, van exponiendo la herida para que uno pueda aplicarle cicatrizantes, pero quien lo recomienda y quien dice qué concentraciones es el médico, porque él se da cuenta la gravedad de la herida, ¿ves? Entonces siempre apoyarse por ese lado, porque eso no se puede recomendar abiertamente. Hay varias fórmulas para ello. Yo les voy a enviar unas que hay por ahí, pero de todas maneras eso es muy independiente y va de acuerdo a cada caso.